Hay algo en el deporte que te cambia, que te enseña a remar con fuerza incluso cuando el viento va en contra. Hoy me siento con una mujer que ha ganado en el mar, en la vida y que hoy trabaja por Asturias desde otro sitio, Ángela Pumaría. Vamos a hablar de esfuerzo, de compromiso, de lo que nos une como asturianos y de cómo entre todos podemos remar en la misma dirección. Bueno, Ángela, aquí estamos por Asturias. Tú y yo tenemos algunas similitudes y luego, claro, unas diferencias que son enormes, que es que los dos hemos hecho deporte, tú vela, yo remo. Yo estuve en la selección española de remo en una ocasión, pero claro, tú eres campeona olímpica, entonces ahí se terminan todas las similitudes que puede haber. ¿Cómo crees tú que es de aplicable los valores del deporte a la política? Pues yo creo que todos los valores del deporte, todos, sin excepción, son aplicables a la política. Y yo creo que la política necesita inspirarse y verse en el espejo del deporte, porque creo realmente que tiene muchísimo que aprender y creo que nosotros tenemos mucho que aportar. Y de hecho creo que es una de nuestras responsabilidades, aportar todo lo que aprendimos en el deporte a la política, y yo creo que eso es lo que nos hace o nos puede hacer diferentes. Yo recuerdo que cuando entrenaba, y que probablemente es donde más se percibe cómo absorbes esos valores, ¿no? Lo de levantarte cada día, hacer uno o varios entrenos, hacerlo todos los días de manera sistemática, y después están los valores del compañerismo. Pues todo esto es algo que yo sinceramente a veces echo de menos. No sé si te pasa lo mismo, pero yo sí. Sí, desde luego. Y la verdad que además cuando venimos de deportes, aunque sean individuales, siempre el trabajo en equipo creo que es una de las claves de llegar a conseguir los éxitos. O sea, sería imposible llegar solo, hacer ese camino solo para conseguir tu objetivo. Es imprescindible tener un equipo detrás y tienes que tener un equipo detrás que tenga el mismo objetivo. Por lo tanto, creo que el trabajo en equipo creo que es una de las claves, y creo que también esa disciplina, ¿no? Porque parece que cuando hacemos deporte, que es nuestro hobby, que es nuestra pasión, pues estamos todos los días motivados a salir a entrenar, ¿no? Igual que aquí, pues salir a trabajar o a ver a nuestros vecinos y intentar resolver los problemas. Pero creo que lo que hace la diferencia es esa disciplina, el todos los días saber cuál es nuestro objetivo. Aunque no tengamos ganas, tenemos que ir ahí a entrenar una o dos veces, y además como venimos de deportes que no estamos dentro de un pabellón, hay veces que hace frío, que llueve, que no es agradable. Sí, eso es un plus. Con lo cual tirar de En contra. disciplina creo que y puntúa doble esos días. O sea que creo que sí, que son dos cosas principales que en la política creo que nos podemos inspirar. Yo tengo ese recuerdo de en alguna ocasión, cuando estaba en el centro de tecnificación deportiva y en Trasona, de levantarme a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba la bruma flotando encima del agua. Y había una temperatura que lo último que te apetecía era meterte en una embarcación a remar. Con el riesgo además de salpicaduras, de que pudieras salir de allí empapado. Bueno, apetecía poco. Y a veces ocurre, ¿no? Dices, oye, pues hoy este debate me cuesta, porque hay cosas que son más artificiales en la vida política, y yo eso es lo que me gustaría arrinconar a un lado y quedarme con lo positivo. Yo es verdad que tengo suerte, al menos de momento, con el equipo que tengo en el PP de Asturias, y por eso los valores del compromiso y del compañerismo pues los sigo practicando. Pero es verdad también que hay gente que eso se lo salta. Y yo no sé si tú tienes alguna experiencia negativa en ese sentido. No me des nombres y apellidos, y entiendo que hablamos de otros partidos, ¿no? Sí, o sea, desde luego que en el día a día podemos encontrar gente que está aquí para otras cosas, y creo que hay gente que está en la política pues por temas personales, personalismos, por egos, por estar ahí, y creo que es todo lo contrario. Al final la política se viene a sumar, en la política se viene a servir, y bueno, creo que eso es algo que es importante, y que creo que por eso la gente que llega a los ciudadanos, creo que es esa gente que digamos que es normal, que está al servicio de la ciudadanía, y yo creo que por eso quienes venimos del deporte pues también tenemos como otro sitio donde ir, otro sitio donde venimos, y bueno, por eso creo que mucho es en el trabajo en equipo y no es en esos personalismos y claro, todo el mundo en el día a día tenemos situaciones que no nos gustan. Mira, pero es verdad que cuando faltan los valores que da el deporte, cuando falta el compromiso que da el deporte, el valor del esfuerzo, del compañerismo, a veces aparecen, es verdad que en casos muy puntuales, porque lo malo es que hay casos puntuales de gente que no entiende que a la política se viene a servir y contaminan el espacio a todos los demás. Y hay yo creo que una mala tendencia a creer que todos somos iguales cuando no es verdad. No somos iguales a esa gente. Yo creo que la inmensa mayoría
no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos en política, en un nivel, en otro, de forma altruista, profesionalmente, de manera temporal, la gran mayoría estamos aquí para trabajar, con la mejor de nuestras intenciones, con nuestros errores también. Sí, desde luego. Pero esas, no sé si llamarlo manzanas podridas, que ya muchas veces se les ve a leguas también, que no comparten esos valores que tú y yo aprendimos desde el deporte, eso hace muchísimo daño. Sí, y hace mucho ruido también, por eso queda a veces está manchada la política con esas manzanas podridas y al final piensan que todos somos iguales, pero desde luego que yo también puedo decir que tengo la suerte de tener un equipo que estamos todos concienciados, con ganas de sumar, con ganas de que Gijón mejore y creo que por eso es importante que cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad ayudemos también a nuestro equipo a que vayamos todos pues, trabajando unidos por un objetivo común y desde luego que pensando en el Partido Popular, en este gran equipo que somos y desde luego que pues con el respeto que también hay que tener a las siglas donde trabajamos. Eso es fundamental. Yo en el proyecto que tengo el honor de encabezar y que espero que donde se produzcan las elecciones que podamos gobernar en Asturias, vamos a tener que hacer una reforma importante en Asturias. Vamos a tener que aplicar cambios importantes. Y yo necesito gente que tenga los valores del deporte, si no porque los haya aprendido en el deporte, que sería lo ideal, al menos que los tenga aprendidos en otro ámbito o que los traiga con ellos o con él, con ella, de forma natural. Porque hay mucho que hacer por Asturias y lo que no se puede bajo ningún concepto es fallar. En todo momento hay que mantenerse al servicio de los ciudadanos, como por otro lado hacéis vosotros aquí en Gijón, que sinceramente yo os doy la enhorabuena porque creo que estáis haciendo una labor excelente aquí en Gijón. Es de agradecer que la gente también nos felicite, en este caso nuestro presidente, que esté orgulloso de nuestro trabajo. Creo que es importante tener feedbacks positivos porque es verdad que a nuestro alrededor lo normal es que haya quejas, que la gente pues hable mal de los políticos o que siempre haya algo que mejorar en la ciudad que no estamos haciendo, pero creo que tener feedbacks positivos pues también es importante para saber que estamos por el camino. También es verdad que si hacemos mal las cosas es importante saberlas porque para mejorarlas y seguir creciendo. Eso también es mucho el deporte, pero, ¿no? Sí, un estímulo positivo cuando la cosa va bien ayuda. Sí. Y cuando ves que estás flojeando, que te estás relajando, que venga el entrenador y te diga, oye, aprieta que no llegas. Sí, no, eso es una labor del ciudadano. Es muy importante tener ese feedback, el que sea. Lo bueno para seguir con esa motivación para seguir trabajando por la ciudad, pero cuando se hacen las cosas regular o no del todo bien o mal, pues desde luego que te digan que las cosas no están bien. También es importante cómo lo asumes. Es importante tener los pies en la tierra y con esa humildad y decir, pues vamos a cambiar, vamos a mejorar y siempre con ese objetivo, con ese camino de seguir mejorando, ¿no? Entonces, hay gente que siempre te hace la pelota y tal, y eso cuando alguien te hace mucho la pelota no me gusta, ¿no? Señal, sí, porque en el deporte al final todo el mundo falla, todo el mundo comete errores, pero yo creo que la clave del éxito es aprender de esos errores y mirar para adelante, ¿no? Por lo tanto, pues es importante también tener feedbacks positivos, pero también los negativos, desde luego. Qué importante es eso que decías de en política tener la capacidad de encajar bien la crítica. Porque los políticos, sean el gobierno o la oposición, que no son capaces de entender que están sujetos a la crítica, tanto de los vecinos como del adversario político que está ahí para hacerlo, ¿no? Y terminan llevándolo todo a lo personal. A mí eso me pasa mucho con Barbón. Yo tengo que hacer una labor de fiscalización y de oposición y yo lo que encuentro es que no se toma bien la crítica. Yo lo hago de forma constructiva. Yo quiero que Asturias mejore. Al menos hasta que yo no pueda gobernar, que no siga empeorando, ¿no? Y sin embargo lo que encuentro es una respuesta siempre en un plano personal. Como si la crítica lo tomase como personal. Eso me parece horrible. Es horrible, ¿verdad? Y yo creo que los ciudadanos además eso no lo entienden. Al final, detrás de un cargo político está una persona y creo que no hay que pasar, desde luego, que esas barreras de lo personal. Y las críticas son positivas si lo ves para aprender, para crecer o incluso tener otros puntos de vista, que en política al final va de esto. Desde el respeto, pues valorar todas las opciones posibles y llegar a pactos, llegar a equilibrios y llegar a puntos de acuerdo. Y eso es la política. Quien esté en su posición y no se mueva de ahí, yo creo que es un error. Y quien no sepa hacer unas críticas constructivas en lo político y metiéndose con lo personal, creo que ahí se confunde totalmente y creo que los ciudadanos hoy en día están fuera de esa situación, ¿no? Por lo tanto, totalmente. A mí me gusta mucho si hay algo que no me gusta decirlo, pero siempre desde un punto de vista propositivo para mejorar y con educación y con respeto, ¿no? Y al final somos todos diferentes, pensamos todos
de manera diferente, afrontamos los problemas de manera diferente, con lo cual, bueno, pues eso es el día a día de la sociedad, pero cada uno tiene unas lentes, ¿no?, con las que mira el mundo. Y nuestra labor, sí, desde luego, porque eso es enriquecedor. Y nuestra labor como políticos es, bueno, pues intentar llegar a esos puntos de entendimiento. Tú y yo los dos hacíamos deporte acuático, en embarcación. Pero es verdad que fuera de la embarcación y fuera del deporte, embarcadas te metí alguna yo en algún momento. ¿Tú recuerdas alguna de las que te lié? Recuerdo algunas y una muy grande. ¿Una muy grande? Una muy grande. La mayor de todas. La mayor. Y además lo cuento ahora así riéndome, pero en el momento me pareció, no creo que fuese me tan pareció grande. tremendo. No, sí, yo, sí, sí. No suelo hacer embarques Sí, grandes sí, a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no lo esperaba y además fue cuando para la campaña electoral y al final finalmente fui de candidata a la alcaldía de Gijón, que es la verdad que un orgullo tremendo, pero es que no me lo esperaba para nada. Bien. Por eso eras la adecuada. Sí, es más, en enero cuando yo ya sabía que no iba a ser la candidata y además así lo sabías erróneamente. Así lo sabía eso erróneamente que no, claro. que no iba a ser la candidata. Y además, bueno, pues hacía unos meses previos que me habían propuesto matrimonio, entonces había 2 fechas. Qué bonito eso. O antes de verano o después de verano. Tiene que ser maravilloso que te propongan matrimonio. Es bonito, además fue en Portugal, yo después de un viaje. Esperando que eso ocurra en algún momento. Y es maravilloso, la verdad. verdad. Tiene que ser fantástico. Y voy a decir que no. Una ilusión para hacerte rogar. Sí, sí. Yo las 2 primeras veces dije que no. Me dije, a ver, me tienes que proponer en un sitio así un poco… Ah, que no te gustaba el atrezo que había. No, tiene que ser así un poco más… no sé, cara, sí, ¿no? Oficial. Hombre, no, es que así, sentados como, bueno, ¿y si nos casamos? No, eso no, eso así no va la cosa. Digo, ya que nos casamos bien. Y entonces en enero, que es como, bueno, no vas a ser candidata, y nosotros teníamos propuesta la boda para octubre, porque era antes de verano o después, yo quería que Quique Figaredo me casase, como vive fuera, está en Camboya, y la familia de mi marido, que es de fuera, pues digo, en verano, que tenemos Gijón a tope, pues no puede ser en verano. Si te ibas a casar es que te lo había pedido ya de forma correcta. Sí, ya estaba ¿Qué tuvo todo, que hacer? Ya estaba ¿Le exigiste mucho para que te pidiera matrimonio? Una puesta de sol, Madre, así qué todo un poco más romántica. bonito. Qué barbaridad, qué exigente. Y entonces, nada, pues íbamos a casarnos en octubre, pero es verdad que nos venía relativamente mal porque había un montón de campeonatos, yo tenía mundial, él tenía varias regatas, y entonces dijimos, bueno, pues en mayo, abril, mayo, que es un poco bueno, pues antes de verano y está bien. Sí. Buenas fechas, ¿eh? Sí. En una precampaña. Sí, no, pero entonces, sí, claro, clavado. como dijo, bueno, como yo no voy a ir de candidata, no pasa nada que un fin de semana bueno, pues tenga mi boda. Sí, para casarme. Sí, un fin de semana para mí para casarme. Eso, no va a Parece pasar nada. razonable. Digo, no sé si voy a ir de candidata, y es que, o sea, de candidata no voy a ir, pero es que igual no voy en las listas, por lo tanto digo, bueno, no pasa nada. Eres negativa, ¿eh? Bueno, no, era… Qué hay que tener los pies en la tierra. Madre y entonces, nada, pues en enero cambiamos ya toda la boda. Sí. Alex estaba cruzando el Atlántico porque se iba a competir allá al Caribe, con lo cual estuvo 15 días en el mar y mientras con un teléfono… ¿Estabas cruzando el Atlántico a vela? A vela, sí, en una regata. Ojito, ¿eh? Y solo tenía un teléfono que veía todo el barco, entonces yo le iba poniendo así cosas y tal. Entonces cuando ya cambiamos la boda, a los 15 días recibo un mensaje tuyo que pone, enhorabuena, candidata. Y yo, no me lo puedo creer. Qué bien. O sea, acabo de cambiar la boda. Mi marido está en el de camino al Caribe. Tengo que preparar la boda, tengo que hacer una campaña electoral y tengo que hacer todo lo de la boda yo sola. Entonces fue como un reto muy importante y fue una buena embarcada por tu parte. A mí me faltaba información en eso. Yo no sabía que tu marido estaba cruzando el Atlántico, camino del Caribe, era imposible. Igual sabía que te ibas a casar. Es probable que lo supiera, ¿no? Sí, seguramente sí. Sí, a lo mejor me lo habías dicho. Sí. Bueno, un pequeño detalle. Era un mes antes, teníamos margen, pero… Es culpa tuya casarte en una precampaña. Yo creo que era mala idea. Pero bueno, claro, como eres tan romántica, pues al final… No, pero es que yo no sabía que iba a ir de candidata. Entonces, bueno, pues hay que compatibilizar. La frase fue, llevo toda mi vida poniendo mi vida personal por detrás de la profesional, pues 10 años en el equipo olímpico, pues al final tienes que rechazar muchas cosas de tu día a día, pues digo, bueno, pues esta vez yo creo que es una ocasión importante y por una vez puse mi vida personal por delante de la profesional, sobre todo teniendo en cuenta que entre las cartas no estaba… Tu marido es un santo, ¿eh? Es muy bueno. Porque le rechazaste y porque no te gustaba el atrezo en el que te pidió el matrimonio y cuando por fin le dices que sí, le metes una campaña electoral. Sí. En fin, yo creo que es motivo de divorcio. No le quiero animar, ¿eh? No, estamos muy bien, es maravilloso. Sé que sois felices y que hay amor, pero vamos. No, es muy bueno y yo respeto su trabajo, que está mucho tiempo de viaje, él respeta el mío y desde luego que eso es lo importante. Yo celebro el amor. El amor siempre es una buena idea. En algún momento lo conoceré. Seguro que sí. Bueno, también hay cosas que no digo que sean negativas, porque al final no lo son cuando te haces a ello, ¿no? Pero
A mí hay una cosa de la política que me sorprendió con el paso del tiempo, que es la pérdida de la intimidad. Es verdad, esto es un servicio público y tú pones un pie en la calle y la gente te reconoce y a veces pues te quieren contar pues lo que toque, ¿no? El problema, para eso estamos. Es verdad que a veces estás en un momento en el que estás trabajando y otras veces pues no. ¿Eso cómo lo llevas? Yo lo llevo generalmente bien, porque creo que es muy positivo que tener esa relación directa con los gijoneses, te reconocen, te valoran también muchas veces. Es verdad que hay otras pues te reclaman cosas que no se hacen en la ciudad, pero creo que es muy positivo que Incluso la gente… te reclaman cosas que no son de tu competencia, Sí. pero claro, que como están en la ciudad… No, y la mayoría que no son de tu competencia, Claro. porque es verdad que desde el ayuntamiento tenemos unas competencias muy limitadas. Hay algunas que son a nivel regional del Principado y las que tenemos en Gijón grandes dependen del Estado. Por lo tanto, bueno, la gente como que no diferencia, obviamente, quién tiene las competencias, pero desde luego que sí que te paran, te dicen cosas que hay que hacer, hay algunas que hay que mejorar, cosas que tenemos pendientes en la ciudad, sus ideas también. Yo recibo pues una vez a la semana una carta de un señor que me pone ahí sus cosas como lo ve, que la verdad es que ya cuando no tengo las cartas ya casi las echo de menos. Es una digo, valoración, algo le ha pasado. semanal, está Sí, bien sí, eso. con la valoración lo que hacemos bien y cosas que él haría. Y desde luego que también, bueno, en el día a día, pues sí hay mucha gente que te para, que te cuenta, que te explica. Y creo que eso, el ser conocidos, esa pérdida de intimidad muchas veces está bien, pero hay veces que igual estás en una comida con una familia, o estás dando un paseo tranquilamente y la gente te para. O siempre tengo la sensación, la gente a mi alrededor es como, la gente te mira mucho. Y entonces hay otra gente que no te dice nada, pero como sabe quién eres, ¿no? Pero lo está pensando. Pero sí, seguro. Y luego que a mí me escriben, ya no solo por el correo o por los cauces, vamos a decir, institucionales, claro, me llegan mensajes por todas las redes sociales. Ah, eso es un problema. Yo tengo a mi secretario loco, con que me llegan invitaciones a actos, quejas, sugerencias. Entonces, claro, luego digo, madre, me pidieron no sé qué, digo, no sé por dónde me escribieron. Ese es un tema importante y voy a aprovechar para hacer un llamamiento. Porque es imposible, que yo sepa, yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo X, anterior Twitter, TikTok. Sí. ¿Tengo LinkedIn también? LinkedIn también, sí. Efectivamente. Y luego ya tu correo personal, sí. El correo profesional. Bueno, yo ya hago aquí una declaración para que lo sepa todo el mundo. Soy incapaz de leer todos los mensajes que me llegan a todas las redes sociales. Sí, sí, sí. Y hay veces, que no sé si te pasó a ti también, yo no entiendo, que alguien me ha escrito con algo a mi correo privado de Facebook, por ejemplo, y que no lo abro. Ya. Que no lo abro. Y al final la gente cree que con eso puede llegar y te contártelo, como yo no lo abro, no me entero, y a veces se han enfadado. Oye, que te escribí. Y yo, pues efectivamente, pero no lo había leído. Yo, que quede bien claro, yo el Messenger no lo leo y me manejo por WhatsApp o correo electrónico a cualquier cosa. Pero eso es un problema también, ¿eh? La gente cree que por cualquier vía puede llegar y, oye, pues no siempre. En parte es positivo porque sí que tienes esa cercanía, pero es que es inviable. Yo tengo todos los días pues 80 WhatsApps de media, entonces a veces tienes un hueco libre, vas contestando, pero claro, luego cada mensaje es una gestión, que no lo haces directamente, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que esa cercanía… la cifra exacta de WhatsApps que tengo aquí sin leer, que esa cercanía yo reconozco que soy bastante desastroso, porque es complicado, sí. Y 250. A mí me estresa tener 80 de media. 250. Claro, el problema es que tú vas contestando y es imposible hacer frente a los que te van entrando. Claro. Y… Bueno, así está. Yo tengo 250 ahora mismo. Sí, pues vas cuando terminemos aquí de charlar, me tendré que poner a contestar. Sí. Yo creo que es una parte positiva, pero también se puede ver en contra porque no puedes contestar todos los mensajes, ni darles, ni contestar, ni solucionarlos, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que buscar el equilibrio es algo complicado, es un reto y hay gente que no entiende que no le contestes enseguida. Sí. Y lo de la intimidad, yo es algo que no lo llevé en ningún momento mal, pero sí que me sorprendió. El cambio de ser una persona más, no digo que anónima, porque no me gusta decir una persona anónima, pero es verdad que tiene tu vida particular, personal, privada, y de repente pasas a ser una persona que es reconocible. No por nada, no es fama, no es que seas una estrella de nada, pero es reconocible. Y esa sensación que yo ahora estoy acostumbrado a ella, pero antes no me pasaba, de entrar en un restaurante, en el comedor de un restaurante, en un bar, y que siempre haya un número cada vez más elevado de gente que se queda mirando y te reconoce, es verdad que por ahora te reconocen y a mí siempre me hacen un buen comentario. Sí. O sea que no tengo queja y lo agradezco, de verdad. Sí. Pero es sorprendente, ¿eh? Cuesta adaptarse a esa Sí, es como que realidad. No puedes hacer algo, yo decía, pues algo de nuestra edad. A veces que igual si vas a tomar una cerveza, igual alguien puede
sentirse que no estás haciendo lo correcto o que tengas un tiempo libre, pues es a veces que sí que te pues, sientas observada, mira, pero ahora bueno. que dices eso, probablemente sea la única parte negativa, ¿no? Cuando, pues a la hora de tomar algo, ¿no? Que no todo el mundo es igual de cuidadoso con el tema del alcohol. Cuando alguien puede estar un poco ya pasado, demasiado alegre, ahí las cosas se pueden complicar. Y eso es probablemente la única parte negativa que yo veo. Gente que no llega a controlar. Pero por lo demás, yo en general creo que es algo positivo. Y yo aquí en Gijón, que al final viniendo de la parte deportiva, que ya tenía como ese... Pues me conocía mucha gente por la parte deportiva y de hecho hay mucha gente que me lo dice, ¿no? Te veo todos los días en el periódico, pero yo te conocía por el deporte, ¿eh? Entonces dices, bueno, que está bien, ¿no? Tú eras famosa ya. Bueno, no, famosa Bueno, igual no. Eras famosa. No, famosa Ángela igual Pumeriega, no. medalla de oro en Juegos Olímpicos, Sí. eso hay no, poco. Es famosa como tal, yo creo que no. Hay mucha gente que todavía, a mí me sorprende, ¿no? El otro día en el gimnasio, hablando con una chica, tal, de repente me empieza a seguir por Instagram y el día siguiente que la veo me dice, madre, no sabía que eras vicealcaldesa, no sabía que tenías una medalla de oro. Y entonces me dice el Dora, pero tú, ¿qué mundo vives? O sea, pero sí que es verdad que te sorprende que todavía hay gente que vive en un mundo paralelo, que no está en la política o que no está en el día a día de la ciudad. Eso en parte es que maravilloso. también está muy bien vivir ahí en tu... Eso es en parte maravilloso. En tu mundo, ¿no? Y bueno, al final, a ver, me siento orgullosa por la parte deportiva porque al final solo somos 2 mujeres en la historia del deporte asturiano que tenemos una medalla de oro, ¿no? Entonces, creo que es algo que creo que hay poca gente que me conoce para lo que hemos conseguido, que el deporte pues no tiene quizás tanto todavía arraigo, o el deporte femenino tanto conocimiento. ¿El deporte femenino? No, yo creo que es el deporte en general y más el deporte femenino en particular. Incluso y de los Juegos Olímpicos de Londres se los llamaron los Juegos de la Mujer porque es la primera vez en la historia que en Londres en todos los equipos había al menos una mujer en el equipo. En España fue la primera vez que España consiguió más medallas femeninas que masculinas, ¿no? Y así que yo me siento súper orgullosa de formar parte de ese grupo de mujeres que hicimos historia en el deporte femenino. Y te puedo adelantar que nos sentimos todos muy orgullosos. Yo lo agradezco mucho. Y aquí en Asturias y en Gijón, hace muchos años que el deporte femenino lleva tiempo teniendo unos resultados excelentes y fabulosos. Y bueno, pues que tiene que seguir siendo así, ¿no? Tiene que haber esa publicidad del deporte femenino para que sea una normalidad, ¿no? Hoy en día, y tirar de nuestros referentes que hoy están en activo. Yo ya no. Y creo que es importante que las generaciones jóvenes se vean reflejadas en las chicas, las mujeres que han conseguido hitos deportivos históricos aquí en la ciudad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Gijón es un buen ejemplo de fomento del deporte y deporte femenino, y yo creo que todavía se puede avanzar más. Y Asturias también tiene que avanzar más en ese sentido. Yo creo que es cierto eso que dices, ¿no? Quizás si tu medalla hubiese sido de un chico, habría tenido más repercusión. Pues eso es lo que no puede ocurrir. Puede ser. Yo creo que también hay que... se han dado pasos muy grandes, ¿no? Es verdad que, claro, los Juegos de Londres han pasado ya 13 años y, bueno, se han dado algunos pasos, pero queda mucho. Por ejemplo, es verdad que en deporte federado no hay un 90% de abandono del deporte femenino en edad juvenil. Igual a los datos ahora ya son un poco ya más bajos, ¿no? Pero el deporte base prácticamente está igualado. Entonces, bueno, eso es una buena señal, que haya niños y niñas que decidan qué deporte hacen, y nosotros desde las instituciones tenemos que apoyarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si vamos dando unos pasos cada vez un poco más grandes, cada vez hay más espacio en los medios de comunicación para que, sobre todo eso, para darle publicidad, para que los patrocinadores apuesten por el deporte femenino y que las nuevas generaciones se vean reflejadas en esas chicas que ya conseguido resultados, que ya los tienen, y que ellas también quieran seguir ese camino y no abandonen el deporte en esa edad juvenil que parece que tienen que decidir entre estudios y deporte, y que... Pues sí, yo estoy muy contento de los pasos que se van dando. Yo cuando remaba, siempre remé con compañeras, cada uno en su categoría, pero siempre las mujeres y las chicas estuvieron súper integradas con los chicos en el Club de Remo de Castropol, pero de manera absolutamente normal. Es lo importante, darle esa normalidad. Normalidad, ¿no? Claro. Y hay una cosa que me encanta, que es que ahora mismo hay muchas embarcaciones tradicionales, traineras. A mí me encantaba remar en trainera, para mí era lo mejor, que son ya traineras femeninas. Eso es algo que antes no se veía, que empezó porque era imposible llenar un barco, llevar una trainera, ¿no? Era casi hasta imposible llenar una trainera, ¿no? Y ahora pues cada vez se ve más. De hecho, el Club de Mar de Castropol, tiene una trainera femenina, y me encanta saber que efectivamente esos pasos son firmes y además no hay vuelta atrás, que es como tiene que ser. Desde luego, sí. Yo cuando empecé a navegar, al final éramos 1 o 2 chicas en el Campeonato de España, navegábamos en mixto,
y además éramos como la referencia, ¿no? Porque al principio que no había tantas chicas, bueno, eres referencia incluso ahora en el sentido de, bueno, es que me ha ganado el barco de las chicas. Entonces era como, bueno, estabas ahí como señalada y sí, ganábamos el barco de los chicos porque competíamos todos juntos y eso a algún chico pues le escocía un poco, ¿no? Luego ya cuando vas teniendo resultados es como, bueno, como ha conseguido resultados ya me da igual que me gane, pero al principio sí que escocía un poco que una chica ganase a un chico, así que yo me alegraba y estaba encantada de poder hacerlo. Bueno, oye, a mí me molesta que me ganen en general. Yo, si sea chica o chico es lo de menos, pero puede ser que no me ganen. Exacto, ¿no? sí. Yo creo que hay que poner ese foco en la normalidad. Un tema que es recurrente, que son las manías en el deporte. ¿Tú tenías manías, o igual las tienes todavía, a la hora de hacer deporte o incluso de la rutina para prepararte? A ver, yo no lo llamaría manías como tal. Tú no lo llamas manías, no pero llamo manías, el resto de la gente le va a llamar manías. Bueno, no lo sé, pero yo soy muy perfeccionista, entonces me gusta tener todo ordenado, todo planificado. Ah, sí, ¿eh? Sí. Entonces, eres de esas, ¿eh? Sí. Y es verdad que, claro, en un deporte como la vela, que no depende nada de ti, que todo es incertidumbre alrededor, pues obviamente pues se puede convertir en algo que, bueno, que no sea fácil de gestionar esa incertidumbre, pero sí que me gusta todo eso, todo perfecto, ordenado, tal. Entonces, me gustaba siempre, pues, cada día que voy a entrenar o competir, pues, más o menos hacer como lo mismo y todo bien planificado. O sea, todo a la misma hora, de la misma manera. Sí. Todos los días. No es una manía, es una forma de trabajar. Es orden. Sí. Bueno, es una manía. Es una manía. Y hay alguna cosa más, seguro. Bueno, ahora ya, como he ido trabajando en la gestión esta de la incertidumbre, porque a día de hoy trabajamos con todo menos rutinas, pues, pero sí que siempre, en los Juegos Olímpicos, todos los días tenía que llevar algo rosa. Tiene que ser maravilloso lo de los Juegos Olímpicos. Sí, tiene que haber una variedad de rarezas ahora, tan enorme. Sí, yo ahora lo veo como si hubiese sido un sueño lo que hemos vivido, y lo veo como algo ahí como tan lejano y un sueño hecho realidad, pero desde luego que, bueno, es que fue maravilloso. Es una pasada. ¿Y qué manía tenías? Pues llevar siempre algo rosa. Una época que siempre vestía con algo rosa y en los juegos todos los días tenía que llevar algo rosa. Siempre o la licra, o el top, o la gorra, algo rosa. ¿Y qué eres, la única que llevaba algo rosa en el equipo o eso era algo Sí, de generalizado? hecho las fotos, teníamos el uniforme como en gris, ¿Sí? pero yo los días de claves yo puse la licra rosa. Y tú eres de rosa. Compañeras iban con la licra gris y yo con ella rosa. ¿Eras otro equipo? ¿Tú ibas por otro lado? No, íbamos todas en el mismo, pero yo tenía que tener eso controlado. Y además lo bueno es que los Juegos de Londres era como el rosa y el azul, eran los dos colores digamos, de los logos de los Juegos. Y nosotros como competíamos un barco contra otro, siempre había un barco azul contra una rosa compitiendo. Y entonces a veces que nos tocaba el barco azul y entonces mis compañeras, nos ha tocado el rosa, Ángela, nos ha tocado el rosa. Sí. Y el día de la final nos tocó el barco rosa con la vela que tenía el logo en rosa, así que digo, bueno, esto es que está todos los astros alineados, o sea, no puede salir nada mal. Oro. Exacto. Está claro. Sí. Oye, y tú ahora, entiendo que ahora lo de la perfección, el orden, cuesta. El que cada día eso desapareció por completo, o al menos en parte. Sí. ¿Tú sigues haciendo deporte? Te puedo contar de mí el desastre que tengo yo encima con el tema deportivo, porque yo soy incapaz de mantener ahora mismo un orden semanal para poder hacer deporte. ¿Tú cómo lo haces? Es que no tenemos rutinas. Eso es que no hay rutina, es complicado. Es lo complicado. Yo creo que es lo de las cosas que peor llevo, porque antes pues tenía todos los días organizados, teníamos dónde viajábamos, en qué ciudad estábamos, teníamos el planning casi de los 4 años, lo que íbamos a hacer en 4 años, y ahora vives el día, ¿no? Pues de repente un acto por la mañana, una cena por la tarde, una presentación a mediodía. Pues esa falta de rutina a mí me cuesta, cierto, la verdad, cierto. hay que estar como todos los días, me gusta tener todo planificado. Oye, eso que acabas de decir, yo creo que tenemos que aprovechar para aclararlo, porque hay mucha gente que cree que los políticos nos dedicamos a estar comiendo y cenando felices, ¿no? Los fartones, ¿no? Que ahí vienen los fartones, ¿no? Sí. Oye, yo quiero dejarlo claro ahí a cámara, que se sepa, no disfrutamos comiendo y cenando fuera de casa. ¿Vale? No, es correcto. Sí, yo intento no. Yo aprecio las invitaciones y cuando vas a una gala, a un evento, por supuesto. Pero que la gente sepa que no disfrutamos comiendo y cenando todos los días fuera de casa, porque es muy jorobado. Sí, no, yo trato de evitarlo porque además es difícil pues comer de manera sana si estás todos los días comiendo fuera. Eso los horarios también. a mí me gusta acostarme, necesito acostarme relativamente pronto y claro, cuando sales a cenas porque tengas una presentación, un evento, pues obviamente es complicado, ¿no? Pero sí, esa falta de rutina en el día a día yo creo que es lo que más me cuesta, porque me gusta tenerlo, como digo, todo planificado y bueno, pues yo creo que es lo más complicado. Lo de poder comer o cenar en casa, las pocas veces que lo conseguimos, para mí es como
es como un pequeño triunfo, ¿no? Sí. Oye, pues ese día pude cenar en casa. Sí, Que- sí, sí. Y yo me hago 2 huevos cocidos para compensar todos los excesos de los días de alrededor. 2 huevos cocidos y esa es mi cena. Si puedo cenar en casa, tranquilo, Está sosegado. Esto como Pero que comer quede de claro, golpe no sano. disfrutamos comiendo y cenando fuera de casa. Ya, no. Yo intento No somos los evitarlo. fartones que la Sí. gente puede pensar que son los políticos, porque no es verdad. No, es verdad. pero es verdad que tenemos pues eso, pues muchas invitaciones, muchos actos de representación o nuestros en la concejalía de presentar los eventos que tengamos, los proyectos que tenemos, y sí que es verdad que la agenda te come muchas veces tu hora de, bueno, tu día a día de Pero descanso, tú haces de deporte. ahora. Intento hacer algo de deporte, pero es verdad que sin rutina, ¿Qué porque pues yo empecé hace un par de años a hacer CrossFit. Bueno, de aquella manera, porque la gente igual piensa que la gente está ahí súper fuerte y tal. Yo hago lo que puedo. Hace un par de meses me apunté a mi primer, vamos a decir, campeonato. ¿Y qué tal? Sobreviví. ¿No? O sea, que bien. No mucho más. Y empecé a hacer también kitesurf. Entonces, ya que no puedo competir mucho en vela, pero sí haciendo algún deporte, bueno, al aire libre, en el mar, en el kitesurf agua. es lo de ir de pie en la tabla. Es una cometa. Ah, es una cometa. Y vas con una tabla desplazándote por el agua. Ajá. Y no sé si ahora con los 40 aprender a hacer un deporte nuevo en la que ahora te estás pegando golpes, tragando agua y tal. Pero estaba bueno, pensando, y me estaba visualizando yo Sí. la tabla, y el deporte que yo haría sería el de subirme a la tabla constantemente, porque Sí. no creo que fuera capaz Yo- de mantenerme. ya más o menos he conseguido navegar normal, pero sí que es verdad que los deportes al aire libre me encantan. Aquí en Asturias, pues que tenemos un paraíso para poder hacer deporte, travesías, la nieve cada vez un poco menos, pero bueno, me gusta hacer deporte. Es verdad que no consigo tener una rutina porque es muy difícil con el día a día que tenemos, pero bueno, pues sí que por lo menos el CrossFit es una forma de competir contra ti misma, mantenerte en forma y sobre todo también por el entorno que tienes de la gente de a tu alrededor, de gente, Eso está bien. bueno, sí. que ya puedes estar Bueno, y se te ve bien, casi, se te ve en forma. bueno, intento en fin, comer yo- poco y hacer deporte. Y el CrossFit, aunque vayas ahí como el último, que casi no te vayas a terminar el ejercicio, la gente te anima como si fueses a ganar casi los Juegos Olímpicos y es súper motivador tener gente alrededor así haciendo deporte y, bueno, tener ese feeling de, bueno, de ponerte así en forma. Así que cuando quieras, Bueno, puedes venir conmigo yo algún sí, día. si veo que me doy por el CrossFit y tal. Yo lo intenté, el CrossFit, ¿eh? Oye, fui 3 meses a CrossFit. Bueno. No sé si Saliste- sería algo más. Y tengo que decir saliste que de la rutina de estar mi todos los cuerpo días lo agujetas. recibía bien. Yo empecé a notar un cambio físico que estaba bien, pero luego fui incapaz de mantener la rutina. Y Ya. claro, lo malo del CrossFit es que si tú te pierdes la rutina, Sí. volver a incorporarte No, otra no, es vez, complicado. es un morir. Sí, vives en agujetas constantes. Eso es así horrible, que es horrible. La rutina Entonces es ya importante. pues me rendí. Bueno, y pues eso a que ver. me estaba haciendo bien. A ver si retomas. Me veía yo Vamos juntos. algo mejor. Vamos algo juntos mejor. a entrenar. Un tema que a mí me preocupa especialmente, Ángela, es el tema del empleo y el paro para la gente más joven, ¿no? Y que Totalmente de acuerdo. tengamos que ver como gente joven, pues yo te hablo en lo personal, ¿eh? Yo soy de Castropol. Mis amigos de Castropol de toda la vida están todos prácticamente fuera. Sí, Todos. los míos también. Todos. Y yo cuando me puse a trabajar, tuve la suerte de trabajar para una empresa asturiana, pero es verdad que el trabajo lo realizábamos también fuera de Asturias. Yo estuve durante varios años viajando a Argelia, además de forma bastante permanente y muy agradecido, pero es verdad que todo te empuja a tener que salir fuera, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues yo creo que la clave es generar oportunidades aquí en Asturias para que los jóvenes, que hay algunos que querrán marchar a trabajar fuera, a buscar oportunidades, porque, bueno, pues a vivir un poco el mundo. Creo que eso es importante también, que nuestros jóvenes que quieran marchar, Sí, eso pues, es positivo, pues sí. vayan para allá, pero no que tengan que marchar porque faltan oportunidades aquí, ¿no? Sino los que marchen que sea por decisión propia. Así que es importantísimo generar oportunidades aquí en su tierra, en este caso en Gijón. Nosotros aquí en el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es una apuesta muy decidida por ayudar al tejido empresarial para que se cree empleo. Aquí con el Parque Tecnológico tenemos mucho empleo de gente joven, además empleo de calidad, pero también seguir dando oportunidades en la ciudad para que las empresas crezcan y puedan instalarse aquí. O sea, que al final es dar oportunidad. Y desde luego que también desde el mundo, por la parte deportiva, que yo, por ejemplo, también marché fuera y al final estuve 10 años como deportista profesional y entrené entre Galicia y Santander y Cantabria, ¿no? Con lo cual, pues al final yo tuve que marcharme fuera porque aquí era imposible desarrollar mi vida deportiva. Con lo cual,
al final de lo que va es de dar oportunidades aquí para... Yo me hubiese estado encantada de vivir aquí, quedarme en mi casa y salir a entrenar y quedarme en casa con mi familia, pero bueno, tuve que marchar para poder pues llegar a lo alto del deporte, ¿no? Con lo cual creo que tenemos que poner el foco en los jóvenes porque son nuestro futuro y desde luego que lo que tuvimos que hacer nosotros de marchar fuera para trabajar o conseguir desarrollar nuestros sueños, pues que pasa aquí en Asturias, ¿no? Entonces creo que hay que hacer, bueno, ese foco decidido, esa apuesta por nuestros jóvenes. Yo digo además muchas veces que se dice lo de retener el talento, yo creo que retener parece que es contra su voluntad. A mí me gusta mucho como fidelizar el talento, ¿no? Que nuestros jóvenes queden aquí y, ¿por qué no? Que jóvenes de otras comunidades vengan aquí, que el talento, sí, eso es una maravilla. Venga aquí y sume. Esto es un paraíso de verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que lo está diciendo francamente bien desde el ayuntamiento y creo que se palpa y a mí lo que me gustaría es poder dentro de un año y pico, cuando se pueda hacer ese cambio de gobierno en Asturias, servir de apoyo a todo lo que estés haciendo. Porque es verdad que el empleo solo lo crean los emprendedores. No hay otra forma de hacer empleo. No se puede hacer un empleo directo desde lo público, no tiene sentido. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que el ecosistema sea el óptimo para que las empresas crezcan, para que aparezcan empresas, para que se puedan generar más puestos de trabajo a través de autónomos, de iniciativa. Sí. Y todo eso es lo que yo creo que a Asturias le falta, ¿no? Sí, yo diría también que al final aquí en Asturias hay emprendimiento, pero la gente joven todavía podría ser más emprendedora. Creo que debemos ayudarles con esa red, ¿no? Para que emprendan y bueno, creo que tenemos... Que apetezca. Sí, justo, que sea algo y que se atrevan a hacerlo, ¿no? Que no sea a costa de su patrimonio, por así decirlo, que tengan como esas ganas, pero también esa seguridad de poder emprender aquí en nuestra tierra y que les ayudemos a que, bueno, pues no todo el emprendimiento va a llegar a tener resultados, pero sí que tienen que no sé, aprender, pero sobre todo como animarse a ello, ¿no? Y darles esa seguridad. Así que... Oye, yo no sé tú, pero a mí me apetece ya ponerme mano a mano contigo, ¿eh? Sí, sí. No, te necesitamos. Al final, desde Gijón tenemos que Asturias también trabaje con este mismo objetivo y ese trabajo que será a partir del 27, que sea coordinado, conjunto y que no seamos una isla solo Gijón, sino que te tengamos a ti ayudándonos desde el Principado también. Este cambio de gobierno le va a sentar muy bien a Gijón y a Asturias. Sí, a nuestros jóvenes ese no impulso, me cabe la menor duda. Que son nuestro futuro y que tenemos aquí tantísimo talento que hay que apostar por ellos. Bueno, Ángela, pues ya con esto terminamos. No te voy a robar más tiempo, pero antes de que tomemos un culín de sidra encima Villa, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Vale. Que voy a sacarme la chuleta porque yo no... Vale. No las tengo aquí apuntadas. No los pienses mucho. ¿Qué cambiarías mañana en Asturias? Lo tengo claro. Al presidente del Principado. ¿Sidra o vino? Sidra, pero con moderación, ¿eh? ¿Con moderación? Sí, claro, desde luego. ¿Fabada o cachopo? No, esta es complicada. Esto para el CrossFit va Yo diría, mal, ¿eh? sí, pero diría fabada, cachopo y frisuelos. Ole, con frisuelos. Sí. ¿Rellenos o sin rellenar? No, sin rellenar tampoco vamos a pasarnos de calorías, ¿no? Es correcto. ¿Un lugar de Asturias que te emocione? Todo Gijón, pero bueno, yo diría que Valgrán de Pajares. Sí. Sí. Ahí paso mucho tiempo, me encanta y es como mi sitio de desconexión en invierno. Qué bueno. ¿Qué harías si fueses presidenta por un día? Para tomar nota yo. La verdad que en un día es complicado todo lo que hay que cambiar después de 40 años. Morada, sí, morada. habría demasiado que cambiar, pero desde luego que la fiscalidad pondría ya en marcha tu propuesta fiscal para Asturias, sería lo primero que haría. En un día no da tiempo a cambiarlo, pero bueno, ya todo en marcha para empezar a cambiar y mirar hacia el futuro de Asturias con buena perspectiva. Y la última, ¿qué pesa más para ti? ¿Ganar una medalla olímpica de oro o una promesa política cumplida? Esa es lo que la primera frase cuando alguien coge la medalla es que, joder, cómo pesa, ¿no? Y cuando se lo digo a alguien que no sepa, todo el mundo dice esa frase. Y pesa 1 libra, casi medio kilo de medalla. O sea, la medalla pesa bastante. Pero desde luego que las promesas políticas creo que son importantes y hay otros políticos que sí que les pesan sus promesas porque no son capaces de cumplirlas o porque a veces dicen que cambian de opinión, ¿no? Pero desde luego que, bueno, la medalla olímpica pesa con todo el trabajo que hay detrás y las promesas son para cumplirlas. Pues muy bien. ¿Un culín? Vamos a por el culín. Vamos.